En febrero del año pasado, me transfirieron como líder a una iglesia. Noté que el trabajo que hacían no era muy eficaz. Pensé, los líderes que me eligieron para esta iglesia deben valorarme mucho y creer que puedo mejorar el trabajo. Por eso debo hacerlo bien y mostrar a los líderes que puedo hacer el trabajo práctico y que me eligieron bien. Me acerqué a cada grupo para conocer su trabajo y resolver las dificultades de los hermanos en el deber. Algunos estaban mal y yo los ayudaba con amor. Si veía que alguien no era para el trabajo, hablaba con mi compañero para transferirlo o sustituirlo según los principios. Luego de un tiempo, el trabajo de la iglesia había mejorado. Estaba muy contento y pensé, parece que aún puedo hacer trabajo práctico. Debo seguir esforzándome y mejorar los resultados, para que los hermanos y las hermanas vean mi capacidad de trabajo y digan que soy buen líder. Un día revisábamos algo de trabajo y noté un descenso importante en la eficacia del trabajo de riego. Muchos de los nuevos fieles no iban a las reuniones. Pensé, el resto del trabajo es más eficaz ahora, pero se redujo la eficacia del riego. La labor del riego no puede afectar el resultado global. O todos dirán que soy incapaz como líder. Eso afectará la imagen que tienen de mí. Por eso, acudí al personal de riego. Investigué y supe que la hermana Wu, líder del grupo, no contemplaba las dificultades de los nuevos fieles al organizar sus reuniones y deberes. Organizaba reuniones para ellos cuando tenían que trabajar y no podían asistir. Otros nuevos fieles creían no estar a la altura y se sentían negativos. Al enterarme, me molesté un poco. Pensé, le dije con claridad que consideremos la situación de los nuevos fieles al organizar sus encuentros y deberes. ¿Por qué no puede ser flexible, dominar y aplicar bien el concepto? No muestra aptitud para regar a nuevos fieles. Los malos resultados de nuestro trabajo están ligados a ella. No le puedo permitir que afecte el trabajo de toda la iglesia. Hay que destituirla ya. ¿No es algo precipitado despedirla solo por eso? Es cierto, hay principios para destituir personas. No se los puede destituir solo por un error. Exacto. Tenía dificultades que causaban los problemas en su deber. En ese momento no lo analicé. Lo único que pensaba era, si no la destituimos, los resultados no mejorarán. No solo afectará el trabajo de la casa de Dios, también mis superiores, hermanas y hermanos, me creerán incapaz de trabajar o resolver problemas reales. No puedo permitir que cuestionen mi competencia. Por eso, tras la reunión, planteé la destitución de la hermana Wu a mi compañero y a los diáconos. La diaconisa de riego dijo, la hermana Wu era eficaz en el riego de nuevos fieles. Tal vez últimamente no haya estado bien y se haya precipitado en la formación de los nuevos fieles, es todo. Deberíamos investigar su situación, hablarle y ayudarla. Si no cambia, luego de un tiempo, podemos destituirla. Sí, ese fue un consejo adecuado. Cierto. Sí. Pero en ese momento solo me preocupaba que eso dañara mi reputación y mi estatus. Pensé, la hermana Wu no es nueva en el riego de nuevos fieles. Además, se lo advertí antes. Al parecer no acepta advertencias ni ayuda. Si no la destituimos a tiempo y el trabajo se ve afectado, la responsabilidad recaerá en mí. Por eso necesito que coincidan conmigo y destituyan a la hermana Wu. Luego dije airadamente, la hermana Wu es ineficaz en su deber. Eso prueba que es incompetente e inadecuada para este deber. Si la dejan y los resultados de nuestro trabajo no mejoran, ¿quién de ustedes asumirá esa responsabilidad? Ayúdenla ustedes sin mí. Al ver mi actitud, mi compañero y los diáconos no dijeron nada. Luego supe que la hermana Wu estaba negativa a su relevo. Creía que había regado a nuevos fieles por muchos años satisfactoriamente. Estuvo formando a los nuevos fieles que llegaban a la fe porque a la iglesia le faltaba personal de riego. Y combinaba varios puntos de reunión. Hubo problemas porque estaba muy ocupada para atender todas las dificultades de los nuevos fieles. ¿Y qué pasó? Ella creía que no la podíamos destituir así. Sentía que la destituimos sin los principios y por una conducta pasajera, y no por una evaluación de su conducta sistemática. Actuar según nuestras ideas puede dañar a la gente y no es convincente.
Es cierto. Sí. Cuando me enteré, no solo no busqué la verdad e hice introspección. Consideré que la hermana Wu tenía escasa estatura y no podía conocerse a sí misma ni aprender lecciones, y no me lo tomé en serio. Después de destituir a la hermana Wu, elegimos a la hermana Liu como líder del grupo. Feliz pensé, ahora el trabajo de riego debería ser más eficaz. Mas con el tiempo descubrí que la hermana Liu tenía poca capacidad de trabajo y no era tan responsable como la hermana Wu. No captaba a tiempo los estados de los nuevos fieles, ni sabía cómo resolver sus problemas. En consecuencia, luego de un tiempo, la labor de riego seguía sin mejorar. Empecé a incomodarme y me preguntaba si destituir a la hermana Wu fue un error. Pero así las cosas, decidí enseñar y ayudar más a la hermana Liu para ver si sus resultados mejoraban. Como llegaban más fieles nuevos a la iglesia, la prioridad era formar más personal de riego. Por eso comencé a buscar candidatos. Recordé a la hermana Chen destituida y aún en aislamiento e introspección. Ya había predicado el evangelio con resultados. Quería formarla. ¿Aislamiento e introspección? Debió tener problemas graves. Sí. Sí. Competía por la reputación, sembraba celos y disputas que afectaban la labor de la iglesia, por eso la destituyeron. ¿Se arrepintió y cambió? ¿Lo hizo? Si no se arrepintió y cambió, no procedía a formarla para ese cargo. Cierto. En ese momento no lo analicé. Solo pensé que era simpática y buena para comunicarse con la gente. Si la formábamos podía manejar los asuntos del trabajo de riego. Y seguro mis superiores dirían que yo tenía aptitud y era buen líder. Le pedí a la diaconisa de riego que se ocupara de promover a la hermana Chen. Incómoda, la diaconisa de riego expresó: pensábamos organizar las cosas así. Pero la hermana Chen aún no tenía autoconocimiento luego de su destitución. Al predicar el evangelio competía por la reputación, sembrando celos y disputas. Eso impedía a los demás cumplir el deber con normalidad. Si la formamos para el riego de nuevos fieles, ¿no causará más perturbación? Sí. El riego es una de las principales tareas en la casa de Dios. Los instruidos deben tener buena humanidad y no perturbar el trabajo de la casa de Dios. Debemos actuar según los principios. Cierto. Sus palabras me preocuparon. Pensé, la hermana Shen es agradable y tiene aptitud. Formarla para regar a nuevos fieles sin duda mejorará el trabajo pronto. Si decidimos no formarla ahora porque, al parecer, carece de un genuino arrepentimiento, mis líderes no podrán ver mi capacidad de trabajo. No es bueno. Debo convencerla de hacer lo que deseo. No puedo ceder. Por eso, traté con la diaconisa de riego. ¿Es momento de obedecer las normas ciegamente? Los principios también dicen que los transgresores del pasado deben tener oportunidad de arrepentirse. La hermana Chen es simpática y tiene aptitud para regar nuevos fieles. Podemos formarla. Solo debemos vigilarla y evitar que perturbe. La hermana Chen tiene buena aptitud y aprende rápido. Tener otra regante calificada le resolverá problemas a la iglesia. Búscala y tráela a la reunión. Ante mi actitud obstinada, la diaconisa de riego no dijo nada más. ¿Aún contra los principios ordenaste que fuera? Sí. Luego me centré en capacitar a la hermana Chen para regar a nuevos fieles. Días más tarde, la diaconisa de riego informó que la hermana Chen no analizaba las nociones o confusiones de los nuevos fieles antes de regarlos, ni les daba enseñanzas específicas. Solo insistía en enseñar según sus ideas. Por eso 2 nuevos fieles se opusieron. Se resistieron y dejaron de creer. Qué pena. Elegir personas equivocadas para el riego puede perjudicar a la gente. Cierto. Sí. Me sentí incómodo en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Con la aptitud de la hermana Chen, no debió hacer algo así. Más tarde, al hablar con ella, noté que era proactiva en el deber solo en apariencia. No comprendía sus transgresiones pasadas. Y tras semejante problema en su riego, no hizo introspección ni aprendió. Era insensible. En ese momento me percaté de que tal vez me había precipitado al promoverla y debía seguir en aislamiento e introspección. Sí. Aunque pensándolo bien, la hermana Chen tenía
aptitud y fue líder. Si la ayudaba más, debería comprender y cambiar rápido. Solo debía formarla y mejorar los resultados del trabajo de riego, y mis líderes me aprobarían. Mientras esperaba buenos resultados, una mañana mi compañero me dijo: los hermanos informaron que no aplicas los principios en tu deber. Impusiste que la hermana Chen, aún en aislamiento, hiciera el trabajo de riego. Durante este tiempo la hermana Chen ha tenido problemas al regar nuevos fieles, pero no ha reflexionado ni demostrado autoconciencia. Por su conducta sistemática, no se la puede capacitar y recomiendan que siga en aislamiento e introspección. Oír a mi compañero me alarmó. Estoy acabado. Esto no es tan solo un comentario. Es una denuncia formal que expone que no actúo según los principios. Hace años creo en Dios y jamás me habían denunciado. ¿Qué opinarán sobre mí los hermanos y hermanas? Estaba muy avergonzado. Tomé el vaso y bebí unos sorbos de agua para intentar calmarme. Pero mi corazón estaba agitado como el mar tormentoso. Si mis líderes se llegan a enterar de esa carta, dirán que no cumplo mi deber según los principios y que perturbo el trabajo de la iglesia. ¿Me destituirán por esto? Mi mente estaba agitada. Me desplomé en la silla, como un balón desinflado. Al ver mi estado, mi compañera dijo: que los hermanos y hermanas nos vigilen y expongan es útil. Debes recibirlo de Dios. Exactamente. Prometí recibirlo de Dios, pero no podía calmar la mente. Ese día no pude comer ni dormir. La forma en que esa carta delataba mi conducta me atravesaba el corazón. De rodillas oré a Dios. Dios, sé que tienes buenas intenciones al dejar que esto suceda. Te ruego que me guíes para entender tu voluntad y aprender la lección. Luego, al reflexionar y buscar, leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: sea lo que estén haciendo, los anticristos siempre tienen sus propios objetivos e intenciones. Siempre actúan según su propio plan. Y su actitud hacia los arreglos y la obra de la casa de Dios es: tú puedes tener 1000 planes, pero yo tengo una sola regla. Todo esto está determinado por la naturaleza del anticristo. ¿Puede un anticristo cambiar su mentalidad y actuar según los principios de la verdad? Eso sería absolutamente imposible. No importa el trabajo que realicen, siempre se atienen al mismo principio. Deben obtener algún beneficio. El tipo de trabajo que más les gusta a los anticristos es cuando no les cuesta nada, cuando no tienen que sufrir ni pagar ningún precio, y se obtiene un beneficio para su reputación y estatus. En resumen, no importa lo que estén haciendo, los anticristos consideran primero sus propios intereses y solo actúan una vez que lo han considerado todo bien. No obedecen verdadera, sincera y absolutamente la verdad sin compromiso, sino que lo hacen de manera selectiva y condicionada. ¿Con qué condiciones? Se trata de salvaguardar su estatus y reputación, y no deben sufrir ninguna pérdida. Solo después de que se satisfaga esta condición, decidirán y elegirán qué hacer. Es decir, los anticristos consideran muy seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la casa de Dios, o cómo ocuparse de algo a lo que se enfrentan.
No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo, o cómo beneficiar a los hermanos y a las hermanas. No son esas las cosas que les interesan. ¿Qué les importa a los anticristos? Si su propio estatus y su reputación van a verse afectados, y si su prestigio va a disminuir. Si hacer algo de acuerdo con los principios de la verdad resultara en un beneficio para la obra de la Iglesia y para los hermanos y las hermanas, pero provocara que su propia reputación se viera afectada y que mucha gente se diera cuenta de su verdadera estatura y supiera qué tipo de naturaleza y esencia tienen, entonces no cabe duda de que no van a actuar de acuerdo con los principios de la verdad. Si hacer algo de trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, permite que sus palabras tengan autoridad y causen que más personas se sometan a ellos, entonces elegirán hacerlo así. De lo contrario, no se tomarán con seriedad alguna los intereses de la casa de Dios o de los hermanos y las hermanas, para así optar por descartar sus intereses. Esta es la naturaleza y la esencia de los anticristos. Amén. Amén. De lo revelado en la palabra de Dios comprendí que los anticristos hacen todo para proteger su reputación y estatus. En temas ajenos a su reputación y estatus, puede que sigan los principios de la verdad, pero si actuar según los principios de la verdad amenaza su reputación y estatus, vulneran los principios y actúan según a sus ideas, dañan los intereses de la casa de Dios para proteger los suyos. Cierto. Reflexioné sobre mis acciones desde que era líder y vi que eran las de los anticristos revelados por la palabra de Dios. Quería mostrar un logro rápidamente para probar que era competente y capaz en el trabajo práctico. Y mis superiores, los hermanos y hermanas, vieran que fue correcto elegirme líder. Al elegir y usar a las personas, no perseguía los principios de la verdad, ni pensaba en favorecer el trabajo en la casa de Dios. No escuchaba consejos e insistía en decidir por mi cuenta. Al notar que la hermana Wu no organizaba las actividades de los nuevos fieles de acuerdo a su situación real, no le pregunté por su estado o problemas, ni le ayudé a encontrar la raíz del problema y seguir los principios para evitar que repitiera los errores. Pensé que sin resultados dañaría mi reputación y mi estatus, e injustamente la etiqueté. La excluí y quise destituirla. Con tal de proteger mi reputación y estatus, ignoré los principios y los consejos del resto e impuse su destitución. Sabía que se habían unido a la iglesia muchos nuevos fieles en ese momento, y había dificultades en la labor de riego. La hermana Wu no organizó bien algunas cosas, pero tenía motivos. Aún así, no tuve amor ni paciencia con ella. Sabía que tenía dificultades con el deber, pero no hablé con ella para ayudarla. Directamente la destituí. Actué como un asesino a sangre fría, muy inhumano. Actuar sin principios, por estatus, perjudica a tus hermanos y hermanas y afecta el trabajo en la casa de Dios. Tras destituirla, la nueva hermana no supo hacer el trabajo y la labor de riego se vio afectada. Tampoco, entonces supe hacer introspección. Y promoví a quien había perturbado el trabajo de la iglesia con la excusa de mejorar el trabajo de riego. Hasta saqué de contexto y pedí que le permitieran arrepentirse. Traté con la diaconisa de riego y ella temía refutarme. El resultado fue que la hermana Chen no era adecuada y perjudicó la labor de riego. Descubrí que por mi reputación tomé atajos en el deber e ignoré principios y advertencias. Y que tras ser denunciado, solo me preocupaba cómo me vieran los líderes. No reflexioné sobre mi fracaso.
Protegí mi reputación tercamente y resentí los intereses de la casa de Dios para proteger los míos. Exhibí el carácter de un anticristo. Correcto. Antes, al cumplir el deber, según mis ideas y en pos de reputación, solo creía exhibir un carácter arrogante. Intenté conocerme y lo permití. Tu enseñanza me muestra que ese es el carácter de un anticristo. ¿Cierto? Sí. Sin la revelación de las palabras de Dios no podemos conocernos. Es verdad. Mientras buscaba, leía la palabra de Dios. Si alguien dice que ama y también que busca la verdad, pero en esencia lo que busca es distinguirse, alardear, ser admirado y lograr sus propios intereses, y cumple el deber por prestigio, no para obedecer y satisfacer a Dios, entonces su búsqueda no es legítima. En ese caso, cuando se trata de la obra de la Iglesia, sus actos ¿obstaculizan o ayudan? Claramente son obstáculos, no hacen que avance. Todos los que dicen realizar la obra de la Iglesia, mientras buscan su prestigio y estatus, se ocupan de sus asuntos, crean un grupito o un pequeño reino. ¿Esta clase de persona está cumpliendo su deber? Todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba y perjudica la obra de la Iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de buscar estatus y prestigio? Afecta cómo los escogidos de Dios comen y beben de su palabra y aprenden la verdad. Obstaculiza su entrada en la vida. Les impide tomar la senda correcta de fe y los conduce hacia la senda equivocada que los lleva a la ruina. ¿Y qué ocasiona eso a la obra de la Iglesia? El desmantelamiento, la interrupción y el perjuicio. Amén. Amén. Tras leer la palabra de Dios, vi que si decimos cumplir con el deber pero buscamos reputación, somos siervos de Satanás y perturbamos el trabajo de la casa de Dios. La palabra de Dios revelaba la esencia de mis actos. Dios me encumbró al líder porque quería que considerara su voluntad, que regara a mis hermanos, resolviera sus dificultades en su entrada en la vida, que ascendiera a gente adecuada para trabajar en la Iglesia y garantizar que opere normalmente. Sin embargo, no pensé en su voluntad ni en sus exigencias, ni cumplí como un líder. Elegí y utilicé a las personas pensando en mis intereses. Por eso, no sustentaba a los nuevos fieles y entorpecía la labor del riego, lo que hizo que se fueran. ¿Eso era cumplir con el deber? Solo perturbaba la labor de la casa de Dios y hacía el mal. Aún así no era consciente, era egoísta e insensible. Recordé a los anticristos y malvados expulsados de la Iglesia. Siempre tramaban en beneficio propio, ignoraban los principios de la verdad por conservar su estatus. Cumplían con su deber de forma tiránica y perturbaban la labor de la casa de Dios. Y al fin, por sus acciones malvadas, Dios los descartó. No había diferencia entre lo que hice yo y esos anticristos. Cuando lo reconocí, me dio un sudor frío. Y oré a Dios. Dios mío, fui negligente en el deber. Busqué la reputación, el éxito rápido y tomé la senda equivocada. Dios mío, me arrepiento ante ti. Te pido que me guíes. Después, con la reflexión y la búsqueda, comprendí que, para cumplir bien con el deber, hay que tener las intenciones correctas, buscar la verdad y actuar según los principios. Entonces podemos recibir la guía de Dios y mejorar los resultados. Cierto. Recordé las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: cuando la gente acepta una comisión de Dios, primero, debe comprender la voluntad de Dios para cumplir con el deber y completar su misión. Debes saber
que esta comisión vino de Dios. Es su voluntad y debes aceptarla, tenerla en consideración y, más aún, someterte a ella. Además, debes buscar respuestas a qué verdades necesitas entender, a qué principios debes atenerte y cómo debes practicar para ser de beneficio a los escogidos de Dios y a la obra de la casa de Dios al desempeñar este deber. Estos deben ser los principios de cómo practicas. Una vez que entiendas la voluntad de Dios, debes darte prisa en buscar y tratar de comprender las verdades para realizar este tipo de deber. Y una vez que comprendas estas verdades, debes determinar los principios y la senda para ponerlas en práctica. ¿A qué se refieren los principios? Específicamente, los principios se refieren a las cosas que deben seguirse para lograr los estándares y los efectos de la práctica de la verdad. Para practicar la verdad, la gente debe captar los principios. Estos son fundamentales, cruciales. Una vez que has comprendido los principios básicos para cumplir con tu deber, esto es una prueba de que has comprendido los estándares necesarios para cumplir con este deber. Y haber comprendido los principios equivale a ser capaz de poner en práctica la verdad. Entonces, ¿según qué base se construye esta capacidad de practicar la verdad? La de la comprensión de la voluntad de Dios y de la verdad. ¿El mero hecho de ser consciente de lo que Dios pide cuenta como comprensión de la verdad? No. Así que, ¿qué estándar se requiere para que cuente como la comprensión de la verdad? Debes comprender el significado y el valor de cumplir con tu deber. Comprender estas dos cosas es comprender la verdad de cumplir con tu deber. Es más, una vez que comprendas la verdad, debes comprender los principios del cumplimiento del deber y la senda de práctica. Si eres capaz de captar y aplicar los principios para cumplir con este deber, y también puedes ejercer la sabiduría cuando sea necesario, entonces tienes la garantía de ser eficaz en el cumplimiento de este deber. Y cuando captas los principios y haces las cosas de acuerdo con ellos, esto contará como la práctica de la verdad. Si no está contaminado por las ideas humanas y se lleva a cabo en absoluta obediencia a las exigencias de Dios y de acuerdo con los arreglos de trabajo de la casa de Dios, y está en pleno acuerdo con sus palabras, entonces tu desempeño del deber está totalmente a la altura del estándar. Y aunque puede haber alguna discrepancia entre tu eficacia y lo que Dios requiere, esto todavía contará como el cumplimiento de las exigencias de Dios. Si tu cumplimiento del deber está en plena concordancia con el principio, y lo has realizado con devoción, si has puesto todo tu esfuerzo en ello, entonces tu cumplimiento del deber concuerda totalmente con la voluntad de Dios y has alcanzado el cumplimiento del deber de una criatura de Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Tal es el efecto que se logra
al practicar la verdad. Amén. 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 Las palabras de Dios son maravillosas. Explican claramente cómo buscar la verdad en el deber. Sí. Así es. Al aplicar la palabra de Dios me di cuenta de que no me había dedicado a los principios de la verdad en el deber y que me faltaba aptitud para cumplirlo bien. Correcto. Es nuestro mayor defecto. Las palabras de Dios son muy claras. Para aceptar la comisión de Dios hay que buscar su voluntad, buscar los principios de la verdad de nuestro deber, comprender la verdad, obedecer a Dios y seguir los principios de la verdad en el deber. Además, debemos tener en cuenta los intereses de la casa de Dios, analizarnos y no buscar la ganancia personal. Así reducimos la impureza de nuestras ideas y nuestros errores en el deber. Sí. Recordé que actuaba solo por mis ambiciones en el deber, sin buscar los principios de la verdad, y aunque sabía un poco, no obedecía. Al elegir al personal de riego, las cualidades clave son enseñar con claridad, ser paciente y responsable. La hermana Wu era responsable, cariñosa y paciente con los nuevos fieles, sin importar sus estados o dificultades. Ella podía enseñar y resolver problemas, y captó principios del riego de nuevos fieles. Antes fue eficaz en el deber, y ahora solo cometió errores por dificultades que no supo manejar. Deberíamos brindarle enseñanzas y ayudar con amor, o tratar, podar, revelar y reprender, no destituirla porque sí. Así es. Como la hermana Shen parecía entusiasta y agradable, pensé que lo correcto era promoverla, pero vi que no coincidía con los principios. Eso es. No se debe promover a quien tiene mala humanidad y perturba la labor de la iglesia. Cierto. La hermana Shen deseaba reputación y estatus y luchó por ello, y perturbó la labor de la iglesia. Al ser destituida y aislada, no demostró comprender sus transgresiones. Continuaba por la senda equivocada del deber, y podía perturbar la labor de la iglesia. Esa gente no es apta para una promoción importante. No. Vi que, al no entender los principios correspondientes, hice todo con ambición y eso estorbó el trabajo de la casa de Dios y perjudicó y fue funesto para la hermana Shen. Al percatarme, di gracias a Dios porque mis hermanos y hermanas me pusieron en evidencia, lo que impidió que siguiera por la senda malvada. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. La supervisión de los hermanos y hermanas nos protegen. Sí. Es verdad. Leí otro pasaje de la palabra de Dios. ¿Puedo leerlo? Claro. Este De pasaje. acuerdo. Dios dice, en la casa de Dios, hagas lo que hagas, no trabajas en tu propia empresa. Es la obra de la casa de Dios, la obra de Dios. Debes recordar siempre este conocimiento y percepción. Y decir, no es un asunto personal, cumplo con mi deber y con mi responsabilidad. Llevo a cabo la obra de la iglesia. Es una tarea que Dios me encomendó y la hago por Él. Es mi deber, no un asunto propio. Esto es lo primero que la gente debe entender. Si tratas un deber como asunto personal y al actuar no buscas los principios de la verdad y lo cumples según tus motivos, ideas y plan, puede que cometas errores. ¿Cómo debes actuar si distingues el deber de tus propios asuntos y eres consciente de que es un deber? Busca lo que Dios pide y los principios. Es cierto. Si te ocurre algo y no comprendes la verdad, si aún no tienes algo claro, debes encontrar a un hermano o hermana que entienda la verdad para hablar. Esto es buscar la verdad. Esta debe ser tu actitud por encima de todo. No debes decidir las cosas según lo que crees apropiado. Esto causa problemas. Un deber no es algo personal. Ningún asunto de la casa de Dios es personal. Si se relaciona con el deber, no es algo privado ni personal tuyo. Incumbe a la verdad y a los principios. Entonces,
¿qué es lo primero que debéis hacer? Buscar la verdad y los principios. Si no entendéis la verdad, buscad los principios. Si entendéis la verdad, identificarlos será sencillo. Amén. Demos gracias a Dios. La palabra de Dios me enseñó a practicar. Los deberes son comisiones de Dios, no asuntos personales. No podemos cumplirlos como queramos para satisfacer nuestros intereses. Debemos buscar los principios de la verdad en todo y actuar según las exigencias de Dios. Sí. Si no entiendes, debes compartir más con otras personas, sin importar qué opinen otros. Solo debes aceptar el escrutinio de Dios y esmerarte. Aunque cometas errores y no logres pronto buenos resultados, si haces las cosas ante Dios, no para que las vean otros, vas por la senda correcta y Dios te bendecirá. Exacto. Luego, me sinceré ante mis hermanos y hermanas. Conté cómo cumplía con el deber por la reputación y vulneraba los principios al utilizar gente. Y aprovechaba el puesto para tratar con otros y reprenderlos, perjudicándolos. Pedí disculpas solemnemente y que me vigilaran. Al actuar así, mis hermanos y hermanas me alentaron y dijeron que podíamos supervisarnos y colaborar juntos para cumplir con el deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes me parecía problemático cooperar con otros, me cohibía. Quería decidir todo por mí mismo. Ahora entiendo que cooperar y aceptar la supervisión de otros nos protege y ayuda a no hacer el mal ni vulnerar los principios. Sí. Al poco tiempo sucedió otra cosa. La diaconisa no podía cumplir temporalmente por obstáculos familiares. Al enterarme, me puse algo nervioso. Pensé, cada iglesia predica lo mejor que puede. Y si hoy la diaconisa no puede cumplir con su deber, el trabajo se verá afectado. Nuestros resultados no mejorarán si no la relevamos pronto. Mis superiores pensarán que soy incompetente e inadecuado para el trabajo. Entonces, hablé con mi compañero sobre trasladar a la diaconisa de evangelización y buscar a alguien más. Mi compañero dijo, la diaconisa siempre ha sido responsable, y los resultados de la evangelización son buenos. Si la trasladas por cuestiones pasajeras, iría contra los principios. ¿Cierto? Sí. Cuando iba a defenderme, pensé enseguida cómo había relevado a la hermana Wu por la fuerza. ¿No protegía mi reputación nuevamente? Mi compañero dijo que debía cumplir con el deber según los principios. Casi cometo otro grave error. Agradecí a Dios por dentro y contesté. Mis intenciones son erróneas. Quiero trasladarlas sin principios para proteger mi reputación. Ella es responsable y correcta. Si ahora no puede trabajar, tomaremos el relevo y evangelizaremos nosotros. Nos informaremos sobre la situación para tratar de ayudarla. Mi compañero asintió y me sentí tranquilo al obrar de esa forma. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Desde entonces me pregunté al cumplir con el deber. ¿Cumplí con el deber acorde a los principios de la verdad? ¿Actué con un carácter corrupto frente a los demás? Si hacía algo contrario a la voluntad de Dios, oraba y le pedía su ayuda para cambiarlo. Al actuar así descubrí las bendiciones de Dios. Mejoró la labor de la iglesia y mis hermanos podían cumplir activamente con el deber. Gracias a Dios. Demos gracias, Gracias a Dios. Renunciando a nuestros motivos y cumpliendo el deber según los principios, Dios nos bendice. Gracias a Dios. Gracias a Dios.